Hola, gracias una vez más por estar aquí conmigo en 5 minutos para el alma. Mi nombre es Blanca para aquellas personas que no me conocen. Vengo trayendo una serie de enseñanzas que nos permitirán comprender cómo es la vida eterna, por lo menos en su principio. Hoy hablaré de las muertes prematuras. Nadie cambia la ley divina y la verdad vencerá siempre. Mientras tanto, la vida eterna continuará enseñándonos lentamente. 100 años en la tierra equivalen a una fracción muy pequeña de la vida espiritual. Así que la muerte física es un cambio de página en el capítulo del libro de la evolución y del perfeccionamiento del alma. Cuando la muerte viene a cegar a nuestras familias, llevándose sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, decimos muchas veces, Dios no es justo, puesto que sacrifica al fuerte y lleno de esperanza para conservar a los que han vivido muchos años llenos de desengaños, puesto que se lleva a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada, puesto que destroza el corazón de una madre, privándole de la inocente criatura que constituye toda su alegría. Como seres humanos, enceguecidos por el dolor, no podemos ver más que la vida terrestre y no podemos comprender que el bien está muchas veces en donde nosotros creemos ver la ciega fatalidad del destino. ¿Cómo podemos llegar a pensar que el Señor de los mundos quiera por un simple capricho imponernos penas crueles? Nada se hace sin un fin, y cualquier cosa que suceda, todas tienen su razón de ser. Si escudriñamos mejor todos los dolores que nos atormentan, encontraremos siempre la razón divina, una razón regeneradora. Según las enseñanzas espirituales, la muerte a los 20 años es preferible a esos desarreglos vergonzosos que desolan familias honradas, rompen el corazón de una madre y antes de tiempo hacen encanecer a los padres. La muerte prematura es muchas veces un gran beneficio que Dios concede al que se va. Es de este modo que lo cuida y lo preserva de las miserias de la vida o de las seducciones que pudieran haberle arrastrado a su pérdida, encadenándolo a las cadenas del sufrimiento en la eternidad. El que muere en plena flor de la juventud no es víctima de la fatalidad, sino que Dios juzga que para su hijo no es más conveniente estar más tiempo en la tierra. Nosotros que solamente conocemos la vida terrestre, decimos que es una terrible desgracia que una vida tan llena de esperanza haya sido interrumpida. Pero, ¿acaso podemos saber de qué esperanzas hablamos? El mundo terrenal es arrastrado por torbellinos del materialismo y por este motivo no podemos imaginar la suerte de esa vida tan llena de esperanza según nosotros. ¿Quién nos ha dicho que no hubiera sido llena de amarguras? Al contemplar solamente la vida terrestre, pensamos que vale más tener un rango entre los hombres que entre los espíritus bienaventurados, y entonces para nada contamos con la esperanza de una vida futura. Todos ocupamos un lugar en la jerarquía celestial de acuerdo a nuestro grado de progreso espiritual. Para tener un poco más de idea de por qué ocurren las muertes prematuras, miremos brevemente cómo está conformada la escala espiritual. En el tercer orden encontramos a los espíritus imperfectos, cuyas características generales son el predominio del mal, la ignorancia, el orgullo, el egoísmo y todas las malas pasiones que de él derivan. Tienen intuición de Dios, pero no lo comprenden. No todos son esencialmente malos, pues en algunos abunda más la malicia que la verdadera perversidad. En el segundo orden encontramos a los espíritus buenos. Ellos se caracterizan porque predomina el espíritu sobre la materia y el deseo de hacer el bien. Comprenden a Dios y el infinito y gozan ya de la felicidad de los buenos. Son dichosos cuando hacen el bien e impiden el mal, y el amor que los une es para ellos una dicha inefable, no alterada por la envidia, por los remordimientos, ni por ninguna de las malas pasiones que atormentan a los espíritus imperfectos. Pero todos han de sufrir pruebas hasta que alcancen la perfección absoluta.
Y en el primer orden encontramos a los espíritus puros. Ellos ya no tienen ninguna influencia sobre la materia y su superioridad intelectual y moral es absoluta con respecto a los espíritus de los otros órdenes, pues han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Se les conoce con el nombre de ángeles, arcángeles o serafines. Son mensajeros y ministros de Dios que ayudan a la conservación de la armonía universal. Mandan a todos los espíritus que les son inferiores, los ayudan a perfeccionarse y les señalan su misión. Basándose en la jerarquía celestial, muchas veces sucede que Dios da a un espíritu joven aún, o sea, a un espíritu que todavía es imperfecto en el camino del progreso, una prueba más larga durante la vida terrenal, mientras que a un espíritu bueno le recompensa debido a su mérito obtenido en anteriores existencias con una prueba lo más corta posible. Muy a menudo vemos cómo mueren hombres de bien antes de los perversos y de aquellos que le hacen tanto daño a la sociedad. Y escuchamos este comentario que es muy común, el cual nos apresuramos a decir: ¿cómo es posible que se mueran los buenos antes que los malvados? Pues yo les quiero contar que nos engañamos mucho cuando pensamos esto, porque el que se va concluyó ya su tarea y el que queda puede muy bien ser que aún no la haya empezado. Dios es justo en todas las cosas. Y muchas veces lo que nos parece un mal es un bien, pero nuestras facultades son tan limitadas que no nos permiten comprenderlo. Miremos ahora qué pasa con el espíritu de los niños cuando mueren. Ser padres es algo que muchos han planificado y también es algo que a muchos ha tomado de sorpresa. Quizás haya tenido la oportunidad de conocer a su hijo o hija y compartir un tiempo durante su niñez. O quizás no tuvo la oportunidad de decirle hola cuando le tuvo que decir adiós. Aunque su hijo o hija ya no esté, ustedes siguen siendo padres. El sufrimiento que sigue a la muerte puede generar toda clase de reacciones, pues hay explosiones emocionales muy comunes durante este tiempo y quizás se lleguen a sentir enojados consigo mismos, con los médicos, con las enfermeras, incluso hasta con Dios. Pueden llegar a sentir tanta rabia dentro de sí mismos, preguntándose por qué me pasó esto a mí, por qué Dios me castiga de esta forma, por qué Dios permitió que falleciera mi bebé. Y se preguntan, ¿cuál es la suerte de su hijo después de morir? Sus sentimientos son respetables. Pueden llegar a sufrir meses o años o por muy poco tiempo. Incluso puede que usted haya buscado una explicación a la muerte de su hijo o hija y nadie le haya podido dar una explicación lógica, pero siempre hay una razón o un porqué, y ese porqué se queda con usted para siempre. Desde el momento de la concepción hasta el acto del nacimiento, los órganos se van desarrollando gradualmente. Sucede en muchos casos, según lo indica la ciencia, niños que desde el seno de la madre no dan indicios de un nacimiento viable. Cada caso es único y, por consiguiente, tiene diagnósticos diferentes, pero Dios lo permite como una prueba, ya sea para los padres o ya sea para el espíritu que estaba destinado a ocupar ese cuerpo. También encontramos una explicación espiritual que nos permite comprender por qué hay casos en que los niños nacen muertos. Esto sucede porque el bebé viene únicamente para ayudar a los padres a reparar una falta del pasado. ¿Qué utilidad puede tener para un espíritu habitar un cuerpo que muere pocos días después del nacimiento? El ser no tiene conciencia bastante desarrollada de su existencia. La importancia de la muerte es casi nula y, como dije anteriormente, con frecuencia es una prueba para los padres. Miremos ahora
¿Qué dicen las enseñanzas espirituales acerca de las consecuencias que tiene el aborto para el espíritu? Quitándole la vida al niño antes del nacimiento impide al alma soportar las pruebas de la vida y progresar espiritualmente, cuyo instrumento debía ser el cuerpo. Esta es una existencia nula que debe volverse a empezar. A veces el espíritu sabe con anticipación que el cuerpo elegido no tiene probabilidad de vida, así que retrocede ante la prueba. Cuando la vida en la tierra no ha sido posible para el espíritu, cualquiera que hubiese sido la causa, no se le da a este espíritu una existencia inmediatamente, ya que el espíritu necesita un tiempo para escoger un nuevo cuerpo. Aunque en ocasiones lo pueden mandar instantáneamente, ya que viene de una determinación anterior. Según las enseñanzas de la vida espiritual, el espíritu de un niño que muere a temprana edad puede muchas veces estar más adelantado que el de un adulto, porque puede haber vivido más tiempo en el intervalo de las existencias terrenales, adquiriendo más experiencia y sobre todo si ha progresado. Y de eso no podemos tener duda. Por ventura los vemos muy a menudo en la tierra y más aún formando parte de nuestra propia familia. Ahora bien, no es racional considerar la infancia como un estado normal de inocencia, pues muy a menudo vemos niños dotados de los peores instintos a una edad muy temprana donde ni la educación ni la influencia de sus padres hayan formado parte. A todos los padres que están sufriendo la partida de sus hijos muy queridos, deben recordar que ellos están muy cerca de ustedes. Su cuerpecito fluídico los rodean, sus pensamientos los protegen, sus recuerdos los embriaga de alegría, pero también sus dolores los afligen porque denotan falta de fe y son contra la voluntad de Dios. Así que honren la memoria de sus hijos, elevando oraciones a Dios para que los bendiga, ya que sentirán cómo sanan sus corazones y recibirán el consuelo poderoso que seca las lágrimas y nos despierta esas aspiraciones prestigiosas que nos enseñarán el porvenir prometido por el Señor soberano. Esto ha sido todo por ahora aquí en 5 minutos para el alma. Agradezco el tiempo que te has tomado para ver este video y te invito para que por favor lo compartas. Ante todo, espero que estas enseñanzas hayan sido de gran ayuda y te den consuelo y te ayuden a aceptar con humildad y obediencia la voluntad de nuestro divino Creador. En el próximo video hablaré de qué hacen los espíritus en la vida espiritual, conocida también como la erraticidad. Al fin de cuentas, es nuestro verdadero hogar. Te espero con el próximo video. Gracias.